Arequipa, tierra de volcanes y cañones. Cinturón de Fuego del Pacífico o Anillo de Fuego del Pacífico son diferentes nombres para referirnos a la zona que rodea el Océano Pacífico, de enorme actividad sísmica y volcánica. Arequipa, tierra de excepcional geografía, ha recibido el añadido de la belleza volcánica con sus tutelares capitalinos como el Misti, Chachali y Pichu Pichu. En las cumbres del Cañón del Colca encontramos el imponente y activo volcán Sabancaya, cuyo nombre quechua es Sabanqueya, que significa volcán que escupe fuego. El Valle de los Volcanes. Su nombre alude a la actividad volcánica de la zona, que se desarrolló a través de conos volcánicos y de cúpulas o grietas eruptivas. Se han identificado hasta el momento 25 volcanes monogenéticos. El Cañón del Colca es el mayor exponente de una formación de origen volcánico en constante transformación. El Nevado Ampato, que fue cuna y refugio de la inmortal momia Juanita. El Coropuna, que vuelve a la actividad, es la cima más alta de Arequipa, con sus 6.425 metros de altura y nuestra mayor reserva de agua en su glaciar. El volcán Solimana, entre La Unión y Condesuyos, es un ejemplo de estratovolcán y otra maravilla natural que completa nuestra privilegiada geografía en el Cañón de Cotahuasi, que es el más profundo del mundo, junto al Cañón del Colca. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de su programa Más Turismo a través de la señal de TV UNSA. Vamos a empezar el programa comentándoles este video de introducción: Arequipa, tierra de volcanes. Recuerde que nosotros en Arequipa poseemos el primer geoparque del Perú y esto está vinculado con el Valle del Colca y el Valle de los Volcanes. Así es que ya lo sabe y debemos seguir manteniendo, difundiendo este tema, la geología y el proceso eruptivo de nuestro país. Bueno, en este caso concentrado en la zona sur, ¿no? Uno de ellos, uno de los más importantes, Arequipa. Seguro que en estas semanas que pasaron o las semanas que vendrán estaremos experimentando movimientos sísmicos, que es natural que se desarrolle en la zona sur de Arequipa, ¿no? Y esto también está vinculado justamente con este video de introducción: Arequipa, tierra de volcanes. Vamos a comentarles qué es lo que tenemos en esta edición, 2 bloques. El primero estaremos hablando de una pasión, ¿no? Seguro que usted, cuando fue a la Plaza de Armas o pasee por la Universidad Nacional de San Agustín o por la casa donde encuentran uno que otro parque, usted va a observar, además del paisaje verde, aves. Y eso vamos a hablar en este primer bloque porque queremos saber cómo ha evolucionado un poco el tema del turismo de observación de aves en el sur del Perú. Para ello nos ha concedido una entrevista a nuestro amigo Pedro Ayasi. Pedro Ayasi es un reconocido fotógrafo apasionado de la fotografía de aves. Así es que él nos va a hablar un poquito, nos va a hacer un análisis y la invitación a todos los trabajadores vinculados con el turismo a diversificar la oferta. Una opción es la observación de aves. Vamos a hablar de este tema. Y en el segundo bloque tendremos el centro poblado de Chalhuanca, ¿no? Justamente es el inicio del Valle del Colca. ¿Dónde inicia el Valle del Colca? Ya lo sabe, en Chalhuanca. Ahí se inicia el Valle del Colca y las cámaras de TV UNSA
para ser exactos, Más Turismo, viajaron a ese sector y les traemos una interesante entrevista, además con nuestras tomas de apoyo que logramos hacer. Y gracias por esperar, y también esperemos que en sus próximos planes de viaje se encuentre por lo menos Chalhuanca para observar también aves, su paisaje. Y Chalhuanca es un lugar de comunidades que crían principalmente alpacas. Así es que vamos a conocer un poquito más sobre ese sector. Los dejamos con nuestra primera entrevista vinculado con el turismo de observación de aves en el sur del Perú. Adelante. Coméntenos cómo está evolucionando el tema del turismo en aves en Arequipa. Muchas gracias por la atención. El turismo de observación de aves poco a poco está empezando a tomar interés, con decirte de que estoy muy contento porque, por ejemplo, la entidad Colcacamel se ha atrevido a imprimir, por ejemplo, este tipo de material de difusión. Por ejemplo, Chalhuanca se caracteriza por tener 3 especies de flamencos. Normalmente cuando uno los conoce dice, mira flamencos o mira pariguanas, pero en realidad son 3 especies. Entonces, poco a poco ya están tomando interés en lo que es esto de la observación de aves. ¿Este es un recurso muy importante que se explota en otros países, menos en Perú? Efectivamente, en el Perú todavía se está tomando la observación de aves, el turismo de observación de aves como algo anecdótico, no sé, todavía no le están tomando el interés. Por ejemplo, me da mucho gusto que hace poco he estado viendo que el Ministerio de Cultura ya está empezando a difundir flyers mediante su página, su web, sobre la observación de aves. Es más, hicieron cobertura sobre el October Big Day, ¿no? Entonces, algo que no sucedía. Entonces, poco a poco está empezando lo que en otros países ya nos llevan años luz. Por ejemplo, dígase Costa Rica, Colombia, Ecuador, Brasil, Chile. Teniendo pocas especies de aves, explota más su turismo de observación de aves que nosotros en Perú. Pero no es tarde, podemos empezar a explotar el turismo de observación de aves. ¿Hay una diferencia entre el Oktoberfest y el Big Day? ¿Puedes explicarlo? Sí, en realidad ambos se refieren a lo mismo, se trata de aves migratorias. La idea del October Big Day es que hay otro tipo de aves migratorias, ¿no es cierto? Y en mayo, que es el Global Big Day, es otro tipo también de migratorias, en las cuales se pueden observar aves migratorias boreales y las aves migratorias australes, y bueno, también las migratorias altitudinales, ¿no? Y por supuesto las aves residentes. El Big Day se realiza generalmente el segundo sábado de mayo, lamentablemente coincide con el segundo domingo, que es Día de la Madre, pero bueno, siempre hay tiempo para dedicarle a las aves, y el October Big Day se realiza en octubre, generalmente la segunda semana también. ¿Cuál ha sido el resultado? ¿Ha sido positivo para nuestro país, pero qué arreglar, qué modificar? En realidad, para este October Big Day hay una grata noticia que ya todos lo deben saber. El Perú ha quedado en primer lugar en registro de aves, ya seguido de Colombia, bueno, como siempre, pero esta vez hemos quedado en primer lugar. Hay que conservar ese primer lugar, hay que organizarse más, y en esta oportunidad hemos tenido la participación de los COAPs, que es el primer club de observadores de aves del Perú, ¿no? Ojalá que haya muchos más, que hayan clubes pequeños, y entonces esa es una de las maneras de incentivar y de masificar la observación de aves. Entonces, un abrazo para todos los pajareros, porque en esta edición del October Big Day hemos quedado en primer lugar, y gracias también a la participación de COAP y también, por ejemplo, del Ministerio del Ambiente, que ha empezado a difundir, y ojalá se sumen más instituciones privadas y públicas para que puedan apoyar a que se masifique la observación de aves en el Perú.
Bueno, ¿tu experiencia ha podido identificar algunos lugares más en el Valle del Colca, al margen de Chalhuanca? Mira, por ejemplo, yo llegué a Chalhuanca el año 2017, 2018 y me mencionaron unas lagunas, ¿no? Entonces he llegado a esas lagunas y es donde, por ejemplo, en Arequipa, uno de los sitios donde se puede observar los tres tipos de flamencos es el santuario, la laguna de Salinas, pero en Chalhuanca también se pueden observar, en menor número, pero se pueden observar los tres tipos de flamencos, que es algo especial porque en el Perú no se observa en todo lado. Generalmente se observa el flamenco chileno, pero el flamenco andino y el flamenco de Jens son más escasos, pero Chalhuanca es uno de los sitios. Y en realidad el circuito turístico del Colca, la ventaja que tiene es que lo hacemos dentro de la carretera. No tenemos que hacer grandes expediciones para poder observar aves y que son de aves de interés para los turistas que hacen observación de aves. Dígase, por ejemplo, el chorlo cordillerano, el chorlo andino, dígase los flamencos, ¿no? La boceta andina, que son aves muy requeridas. Y en el Colca, pues que tenemos definitivamente, para el circuito turístico tenemos 5 especies de aves endémicas que son buscadas por los pajareros. Usted había observado o criticado en cierta manera al Mincetur, ¿no? Debido a que las publicidades que deberían desarrollarse inadecuadamente. ¿Se ha corregido ello? ¿Qué se puede hacer? ¿Hay nuevas aves también en esto del Big Day y el Oktoberfest? Mira, ese es un jalón de orejas para todos nosotros en realidad, porque a mis manos llegó una publicación del Mincetur o de quienes auspician o de quienes patrocinan la observación de aves en el Perú. Existe la ruta del norte, existe la ruta del centro, no existe la ruta del sur. Y nosotros tenemos el santuario Lagunas de Mejía, tenemos la Reserva Nacional Salinas de Aguada Blanca, que tranquilamente podríamos hacer el circuito turístico del sur. Lo que falta es que todos nosotros nos hagamos el esfuerzo y empecemos a crear material de difusión, sea trípticos, polípticos, sea libros, de tal manera que se incluya el circuito turístico del sur. Lima, Paracas, y de Lima a Paracas y luego se van a Cusco. Nosotros podemos hacer la ruta turística, voy a lo denomino el Colca Manu Road, Mejía, el Colca, los llevamos a Cusco y de ahí hacen su circuito a Manu. Entonces tenemos que integrar Arequipa y solamente falta difundir, falta creernos la idea de que tenemos que hacer la difusión de aves en lo que es el circuito, y ojalá alguna vez en los documentos de Mincetur aparezca el circuito turístico de observación de aves en el sur del Perú. ¿Su persona ha logrado de repente tocar puertas con AVID, las asociaciones de guías, para que de repente se pueda hacer el mismo Gercetur, ¿no? Creo que es poquito, no se ha notado, digamos, el trabajo este año. Bueno, llegar a instituciones gubernamentales es un poquito más difícil, ¿ya? Pero, por ejemplo, con las asociaciones de guías de turismo, sí, y agradezco en esta oportunidad porque, por ejemplo, cuando hicimos este libro, cuando hice la primera edición, yo pensé que lo iba a ver, digamos, biólogos, no sé. Mis primeros clientes, mis primeros amigos que me ayudaron fueron los guías de turismo, y en realidad ahora ya estoy elaborando, es más, ya voy a elaborar este tipo de material más práctico, pero para los guías de turismo, ¿qué es lo que se necesita? Entonces, sí, y también ojalá que las instituciones educativas que, por ejemplo, enseñan guías de turismo o la Escuela Profesional de Turismo en las universidades, ojalá enseñasen lo que es la observación de aves. El turismo de observación de aves es un turismo muy especializado y no se está dando. Yo solo sé, creo que hay una institución que toca la observación de aves, pero lo toca de una manera muy superficial y creo que lo hacen un mes o mes y medio y es muy poco. Debería haber un semestre, 2 semestres de lo que es observación de aves. Ojalá, como le digo, que todos pongamos un esfuerzo y podamos sacar el turismo de observación de aves adelante y sobre todo la ruta de observación de aves en el sur del Perú. ¿Este tipo de observación de aves logra identificar nuevas especies o probablemente especies que no se pensaban que existían, que se han visto? Lo que nosotros podemos hacer, lo que a veces nosotros hacemos, yo con mis observaciones, yo no soy académico, lo que yo puedo contribuir es haciendo una observación, por ejemplo, de alguna ave errante, de una ave rara, hago el registro fotográfico o el registro de sonido y esto lo entregamos a los
académicos, a los biólogos, a la gente que estudia las aves, a los ornitólogos. Entonces ellos ya se encargan de diseñar, de ver, hacer una nota científica con una nueva especie. Pero lo que nosotros hacemos con la observación de aves es el primer paso. Hacemos el trabajo de campo, la observación, y si mejor hay un registro ideal para que los académicos, la gente que estudia, que hace ornitología, puedan hacer un documento científico. Bueno, ¿qué mejorar en relación justamente al tema de Big Day, October y algunas otras actividades que se puede planificar desde el colegio, por ejemplo, desde la universidad? Ojalá que todos aunamos esfuerzos y que empecemos por difundir lo que hay. Lo que nos falta es difusión. Sabemos que existen nuestras aves, sabemos que tenemos aves endémicas, que tenemos aves categorizadas, lo que nos falta es difundir, crear más material y visitar colegios, organizar, por ejemplo, en Arequipa tenemos el COAF Arequipa, que está un poco inactivo, tenemos las Women Birders, que también hacen observación de aves. Entonces falta apoyar este tipo de actividades y sobre todo material de difusión. Entonces los invito para el día, por ejemplo, el día sábado voy a estar en Charhuanca. Ojalá que hayan guías, ojalá que hayan estudiantes y podamos hablar un poco sobre la iniciación en la observación y la fotografía de aves. Háblanos un poco de tu publicación, porque tú ya tienes algunos libros publicados. Sí, bueno, esta está en segunda edición. Ojalá, la segunda edición tiene 154 especies, la primera tenía 132. Ya, como sigo saliendo a campo, ya tengo 160 especies, o sea, prácticamente ya estoy alistando una tercera edición, ojalá que salga, pero primero tengo que terminar. Y estamos ya empezando, gracias a las instituciones privadas, por ejemplo, como Colca Camel, a empezar a elaborar material de difusión. Entonces esto es más práctico y sobre todo difusión gratuita, porque, bueno, lamentablemente tengo que vender el libro porque genera recursos para seguir investigando, pero por ejemplo estos son materiales de difusión gratuita, que lo pueden hacer las entidades gubernamentales o las entidades privadas, y entonces esto ayuda. Con cosas básicas como el nombre, ¿no? Y por ejemplo los flamencos. Entonces así podemos empezar a difundir y todos, ojalá que, como le digo una vez más, ojalá que algún día se explote la observación de aves en el sur del Perú. Pero, por ejemplo, hablaba usted sobre la ruta del sur de la observación de aves. ¿Cuáles son los pasos para que Mincetur? Porque tenemos un Pertur y un... Sí, para que... Sí. La verdad yo desconozco mucho. Ojalá pudiese yo tener una entrevista con gente del Estado, gente que se encarga de turismo, para más o menos explicarle desde mi punto de vista. Probablemente esta ruta la tenga que elaborar los profesionales en turismo, ¿no? Y sobre todo ellos se tendrían que elaborar el material, pero yo podría contribuir con mi experiencia de campo, porque yo soy totalmente de campo, no soy académico. Todo lo que he aprendido, todo lo que sé de aves, lo he hecho porque estoy en el campo. Entonces, ojalá que nos puedan atender. Yo gustoso y encantado a dar toda mi experiencia. Solamente para finalizar, ¿cuáles son las regiones que explotan en el sur o de repente en el Perú el tema de observación de aves? No, el norte, olvídese, el norte es lo primerito. Cuando llega un turista de observación de aves, lo primerito que pregunta es el norte. Y la otra ruta, pues definitivamente, que es Paracas, San Fernando. Pero nosotros tenemos ese hábitat, lo tenemos en Mejía, lo tenemos en Matarani. Las observaciones pelágicas las podemos hacer desde Matarani, desde Quilca, desde Lomas. Entonces, tenemos, lo que nos falta simplemente es que las autoridades o las entidades se animen a explotar el turismo de observación de aves en el sur del Perú. Como le digo, el norte es la mejor, la más difundida, y luego la ruta del centro con Lima, Paracas, y luego se van a Cusco. ¿Pero por qué no vienen a Arequipa? Porque falta difundir nada más. Y las aves que están en el centro están acá. Las tenemos en el Colca, las tenemos en Arequipa, las tenemos en Mejía, las tenemos en Matarani, tenemos nuestras islas, tenemos nuestras salidas pelágicas. Solamente falta difundir, nada más. Muchas gracias. No, un abrazo para ustedes y un abrazo pajarero y muchísimas gracias y muchos éxitos. Estamos terminando el primer bloque en el programa. Bueno, las aves es una pasión que a usted también seguro que le va a encantar. Claro, siempre y cuando se informe y tenga esa pasión por las aves. Bueno, hay varios flamencos en nuestro país, obviamente en el sur específicamente, además que otras aves tan elementales, ¿no? Una de las aves
muy elementales, pues ese es el cóndor. El cóndor es una de nuestras aves elementales o emblemas, por lo menos del Valle del Colca. Además tenemos nosotros aquí el chihuanco, tenemos los gallinazos de cabeza roja, etc. Pues estar en un área natural, fácilmente usted va a observar 4, 5 o 6, del mejor de los casos, especies de aves. Bueno, esperemos que estos datos que nos dio Pedro Ayasi inspiren justamente a los operadores turísticos a prepararnos, incluso la academia o las instituciones que forman guías oficiales puedan ya introducirlos en el mundo de la observación de aves. Además que estos servicios no son nada cómodos o nada baratos, así es que ahí hay un ingreso también económico siempre en cuando lo planifiquemos. Dejamos el tema de observación de aves. Vamos a hacer una pausa y tras ella vamos a brindarles otras entrevistas tan interesantes. Regresamos.